vamos a repasar los conceptos de la unidad número 4, ¿sí? Pruebas de hipótesis, entonces. Habíamos dicho cuando comenzamos que la inferencia estadística tenía básicamente dos objetivos. Uno es la estimación de parámetros, con lo que comenzamos a trabajar en la unidad número 2. Recuerden que hicimos estimación puntual, estimación por intervalos, en este caso particular, los parámetros principales como media, varianza y proporción. En este capítulo 4 vamos a ver la prueba, el contraste o los test de hipótesis también para esos tres parámetros, ¿sí? En el caso de la estimación de parámetros no tenemos información acerca del parámetro, entonces los estimamos a través de los datos de la muestra. En cambio, en la prueba, contraste o test de hipótesis, sí tenemos alguna información de los parámetros y lo que queremos hacer con la evidencia empírica, o sea, con la muestra, es contrastar o probar que lo que está fijado en esas hipótesis, al menos en una de ellas, ahora se sospecha que no se va a dar o que algo ha sucedido y que se la puede rechazar y por lo tanto habrá otra hipótesis que es la que va a prevalecer en esta situación, ¿sí? Entonces, para eso, para poder hacer esta prueba o contraste de hipótesis, tenemos que plantear hipótesis. Hipótesis van a ser conjeturas, supuestos, ¿sí? Enunciados que vamos a hacer respecto a alguna situación. Entonces, en este caso en particular, la hipótesis estadística será un supuesto sobre una situación real, ¿sí? Que va a estar, en este caso, expresada en cuanto a relaciones que hay con los valores de los parámetros, ¿sí? Específicamente, y sí o sí voy a necesitar datos de la realidad, por lo cual voy a hablar de seleccionar una muestra que me permita entonces contrastar, probar o testear estas hipótesis que tenemos, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy sencillo para plantear una hipótesis podría ser, por ejemplo, decir que la proporción de artículos defectuosos es del 10% en una determinada empresa en su línea de producción. Y así puedo expresar una hipótesis estadística, ¿sí? No es una pregunta, es un enunciado, es una afirmación. La proporción de artículos defectuosos es del 10%. Esa puede ser una hipótesis y puede ser que yo pueda fijar otras respecto a este mismo enunciado y decir la proporción de artículos defectuosos es más grande que el 10%, o es menor al 10%, o es diferente al 10%, ¿sí? Todos enunciados que permiten establecer las hipótesis. Ahora bien, este procedimiento de prueba de hipótesis lo que me va a permitir a mí es poder verificarla a la hipótesis a través de la muestra que selecciono. Por eso decimos que a través de la experimentación o de la observación, nosotros vamos a poder verificar esas hipótesis. Si no hay muestra, no hay verificación de las hipótesis. Siempre es la evidencia muestral la que va a permitir que yo verifique o no lo de las hipótesis. Y no es menor la importancia que tiene la prueba de hipótesis, porque hay muchas hipótesis que están dando vuelta en la vida real de los seres humanos. Decimos que la tasa de desempleo es de un determinado porcentaje. Por ejemplo, el porcentaje desempleado, vamos a suponer, es del 30% en una situación X. Entonces, bueno, me parece que no es del 30%. Me parece que, dada esa situación X, es un poquito más, o es un poco menos, porque se han tomado distintas políticas, o es simplemente diferente. No sé si es más o menos, pero es diferente. Bueno, ¿cómo contrasto? ¿Cómo voy a hacer la prueba para probar esas hipótesis? Y voy a tener que seleccionar una muestra de individuos, de jefes de hogar, tal vez una muestra domiciliaria, o sea, por conglomerado, donde el conglomerado es la manzana, donde selecciono algunas casas de esa manzana y pregunto a las personas de 18 años o más si trabajan o no trabajan, y si no trabajan, si están buscando empleo, que es la definición del desempleo, o no. Y en función de eso, con la evidencia muestral, voy a poder corroborar que la tasa sea del porcentaje que dijimos o sea más chica o más grande, ¿sí? Entonces, es muy importante porque yo no voy a llegar a toda la población para hacerlo, sino que voy a ir a un grupo, a un conjunto que va a constituir mi muestra.
Uno podría considerar la prueba de hipótesis como este ejemplo de mirar por el ojo de una cerradura. Imagínense ustedes esa situación. Una habitación tiene la puerta cerrada y fijamos como hipótesis nula que la habitación está vacía. Yo me asomo por el ojo de la cerradura. El ojo de la cerradura es una partecita, un espacio pequeño donde yo puedo observar no a toda la habitación, sino una partecita de la habitación, y ese ojo de la cerradura es como mi muestra, es la muestra seleccionada. Si yo me asomo por el ojo de la cerradura y veo que hay una persona sentada o que pasa caminando por donde yo estoy viendo, entonces es contundente. El ojo de la cerradura, que es mi muestra, me ha proporcionado suficiente evidencia para decir que la habitación no está vacía. Por lo tanto, si yo fijé una hipótesis que decía que estaba vacía, la voy a rechazar. Ahora, si yo me asomo por el ojo de la cerradura y veo que está vacía, pareciera, no pasó nadie delante de mis ojos, ni veo a nadie sentado, pero tampoco veo toda la habitación, porque el que esté muy cerquita de la puerta o de esa cerradura y no lo puedo ver, no tengo la suficiente evidencia para decir la habitación realmente está vacía, ¿sí? Por eso voy a decir que si pasó alguien, rechazo que está vacía, pero si no ha pasado alguien y podría estar vacía y no tengo una certeza absoluta, digo que no rechazo que esté vacía, ¿sí? Entonces, con ese criterio, digamos, es cómo vamos a hacer nuestras hipótesis para hacer esta prueba de hipótesis. Plantear que la habitación está vacía, le vamos a llamar, y ya lo vamos a definir con un poco más de detalle, hipótesis nula, porque vamos a tener que plantear dos tipos de hipótesis y entonces una le vamos a poner un nombre que sea nula y la otra que sea una alternativa. Y la vamos a denotar como H sub 0 y H sub 1. La hipótesis nula es la hipótesis que justamente yo deseo probar o deseo corroborar. Es lo que se viene dando, es lo que creo que es así. Por eso se la suele considerar una hipótesis de statu quo, ¿sí? Entonces, es algo que sucede. La tasa de desempleo del 30%, porque así se ha dado en otras situaciones, porque así los expertos consideran que dada la situación X, esta tasa se viene manteniendo, ¿sí? Más o menos anualmente los operativos estadísticos que tiene el país dicen que esa es la tasa de desempleo, esa va a ser fijada en la hipótesis nula. En cambio, en la hipótesis alternativa, lo que yo voy a fijar es algo distinto, ¿sí? Ya sea totalmente distinto, o más grande o más chico. Por ahora hablamos de mayor, menor o distinto porque solamente estamos viendo hipótesis referidas a valores de los parámetros. Más adelante, cuando veamos otro tipo de hipótesis, vamos a ver cómo las vamos a ir planteando. No obstante, siempre va a haber una hipótesis nula y una alternativa. La alternativa es porque yo sospecho ahora que lo que dice la nula no se da. Algo ha cambiado, algo ha sucedido. Entonces, con la hipótesis alternativa, yo voy a fijar eso que creo que viene pasando ahora y que si lo corroboro me va a permitir rechazar la hipótesis nula, ya que la prueba de hipótesis se va a fijar bajo el criterio de que la hipótesis nula es la que puedo rechazar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Que la hipótesis nula ¿se rechaza o no se rechaza? No se usa el término aceptar o no aceptar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo la contundencia y vuelvo a mirar por el ojito de la cerradura, ¿sí? Yo no veo a nadie sentado, nadie ha caminado, pero no tengo la certeza para aceptar que la habitación está vacía. ¿Sí? No la rechazo, pero no puedo aceptarla. Entonces, parece un problema menor, sin embargo, de terminología, vamos a hablar siempre con que la hipótesis nula se rechaza, contundentemente la muestra la puede rechazar, o sea, la información de la muestra nos va a permitir rechazar, o bien directamente no rechazar. Y cuando yo no la rechazo, lo que voy a decir es que lo que está diciendo la hipótesis nula se está manteniendo, porque no tengo evidencia para rechazarla. Ahora, cuando yo a la hipótesis nula la rechazo, es porque entonces lo que fije en la hipótesis alternativa es lo que de alguna manera estoy aceptando o con lo que me estoy quedando. O sea, la hipótesis alternativa es o ha tenido
más fuerza, la evidencia muestral así lo ha evidenciado para poder rechazar la nula y quedarme con la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, siempre en los problemas yo tengo que identificar lo que se viene dando, lo que va sucediendo, y el investigador de alguna manera es el que va a probar si esa hipótesis nula se sigue manteniendo o no. Entonces no es cuestión de que, digamos, el investigador va a contrastar porque existe la sospecha, pero puede ser que sea planteado por distintos actores interesados en el problema que estamos considerando, ¿sí? O sea, no es una regla, el investigador dice, el investigador no dice, no. En función del problema, de lo que se viene dando, de lo que está sucediendo, si ahora existe la sospecha de que hay una mejora, hay un cambio, bueno, será el momento de tomar una muestra para contrastar estas hipótesis que deberán ser fijadas previamente, ¿sí? Entonces, de esa manera es como vamos a plantear las hipótesis, ¿sí? Nula o alternativa. Nula, lo que se viene dando, lo que quiero probar, lo que de alguna manera la hipótesis nula va a decir es sobre un valor posible de algunos de estos parámetros que estamos considerando. La hipótesis alternativa, entonces, se sospecha de la nula, fija otros valores, ¿sí? Y entonces la vamos a plantear de tal manera que nos permita hacer el contraste o la prueba de hipótesis. Entonces, veamos un ejemplo, ¿sí? En este caso, como vimos que había un 10% de productos defectuosos, ¿se acuerdan que dijimos como ejemplo de hipótesis, la proporción de defectuosos es del 10%, yo podría querer saber si eso es así o no. El 10% es más o menos la proporción de defectuosos que la empresa viene trabajando. Entonces, la hipótesis nula dirá que la proporción es del 10%. Eso sería a priori lo primero que uno tiene que hacer, fijar la hipótesis nula. Y lo puede hacer fijando un valor puntual, porque en realidad es el valor que nos va a interesar luego cuando tengamos que hacer la prueba. Pero luego el problema puede dar más información y decir que tal vez no sea del 10%, sino que podemos estar sospechando, como en este ejemplo, que la proporción de artículos defectuosos es mayor al 10%. Entonces, la hipótesis alternativa va a indicar que la proporción será mayor al 0,10. Ahora bien, cuando yo ya tengo en claro cuál es la hipótesis alternativa, porque el problema está diciendo que algo está pasando y entonces hay una sospecha de que esa proporción ha aumentado, podría dejar de expresar mi hipótesis nula de esta manera y expresarla de esta manera. ¿Y por qué? Y porque se supone que ambas hipótesis abarcan, son exhaustivas y mutuamente excluyentes. Es decir, abarcan todos los valores posibles, en este caso de la proporción. Entonces, si la hipótesis alternativa dice que la proporción es mayor a 0,10, la nula podría decir que es menor o igual a 0,10. Y entonces, puedo escribir las hipótesis con esta hipótesis nula y esta alternativa, o de manera equivalente, esta hipótesis nula y esta alternativa. ¿Por qué? Y uno puede decir, bueno, pero acá los valores menores a 0,10 no están escritos, al menos no está contemplado de esta manera, y sí lo está de esta otra manera. No importa demasiado eso en el planteo, porque van a ver que el valor que a mí me interesa para poder encontrar el estadístico de prueba y poder ver el criterio de la prueba y la regla de decisión y tomar la decisión, es este valor, o sea, el valor límite, este valor exacto que puede asumir el parámetro que estoy considerando. ¿Sí? Por lo tanto, va a ser indistinto para nosotros presentar a las hipótesis con este criterio exhaustivo y mutuamente excluyente, o con este criterio que implícitamente sigue siendo exhaustivo, pero donde solamente ponemos el valor particular del parámetro.
Entonces, de esta manera, en la hipótesis nula puedo poner un valor particular del parámetro y en la hipótesis alternativa debo prestarle bastante atención porque es acá lo que debo poner aquello que sospecho que es diferente a este 0,10. Puede ser distinto, mayor o menor. En este caso se está sospechando que la proporción de artículos defectuosos es mayor al 0,10. Y en favor de este mayor a 0,10 es como vamos a fijar esta hipótesis alternativa. Y esto es importante porque según cómo fije la hipótesis alternativa será el tipo de prueba que vamos a realizar. Y en función de eso vamos a ver cómo calcular algunas cosas para luego tomar la decisión, ¿sí? Entonces, yo podría plantear mi prueba de hipótesis con esa nula y esa alternativa. O bien, la otra hipótesis nula y la otra alternativa. Lo que quiero decir es que no hace falta poner todas las posibles maneras que tengo. Con poner de una sola forma ambas hipótesis es suficiente para el planteo, ¿sí?, de lo que tengamos que resolver. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora una vez que hemos fijado las hipótesis? Y eso es, digamos, nuestro primer paso, o digamos el segundo. El primer paso es identificar de qué parámetro estamos hablando, y eso es importante y siempre va a ser tenido en cuenta porque si identifico el parámetro voy a poder plantear las hipótesis que son respecto a valores de ese parámetro, ¿sí? Entonces, si el parámetro es la media, luego las hipótesis van a hablar de la media poblacional. Si es la varianza, será de la varianza y así. En este caso de recién era de la proporción. Identificado el parámetro, planteo las hipótesis. Una vez que planteé las hipótesis, ahora tengo que seguir con el procedimiento para poder, de alguna manera, decidir si rechazo o no rechazo la hipótesis nula, que es así en términos de esa forma como vamos a establecer de alguna manera nuestra decisión. Entonces, para ello necesito tomar un criterio estadístico, o sea, una función que dependa de algunas cosas, como vimos en la estimación por intervalo. Si ustedes se acuerdan, en la estimación por intervalo yo definí una función h. Esa función h dependía del estimador puntual de un tita sombrero y dependía del parámetro tita en términos generales. Esta misma función h es la que voy a utilizar acá. Es la que me va a dar, de alguna manera, una medida de discrepancia, un valor, el cual voy a poder comparar con valores teóricos, que les voy a llamar en prueba de hipótesis valores críticos, y voy a poder, con los valores críticos, previamente establecer zonas de rechazo o no rechazo. Entonces luego me va a quedar comparar este criterio estadístico que va a tener la información de la muestra con estos puntos teóricos o valores críticos y en función de ello decir si rechazo o no rechazo. O sea, una función, voy a determinar esa función o ese criterio de test o medida de discrepancia, como se la suele llamar en prueba de hipótesis, va a tener una determinada función de probabilidad, ¿sí? Eso va a ser muy útil. Y luego voy a tener, por otro lado, estos valores críticos que me van a delimitar zonas de rechazo y no rechazo, y de la comparación voy a tomar la decisión, ¿sí? Entonces, el procedimiento era definir las hipótesis, nula y alternativa, buscar esta función del estadístico, como es una función, tiene un estimador puntual, ¿sí? Por ejemplo, para la media poblacional, el estimador puntual será la media muestral, ¿sí? Este criterio del test o esta función va a tener una distribución de probabilidad, ¿sí? Que acá viene una diferencia con respecto a estimación por intervalo, porque esta función de probabilidad que la vamos a tener en cuenta, o este criterio que vamos a determinar, va a considerar un valor para el parámetro. O sea, no lo va a considerar el parámetro como que es desconocido, como pasó en el tema de estimación por intervalo, que buscábamos estimarlo porque no lo conocíamos. Yo acá sí tengo información del parámetro. Tengo el que está fijado en la hipótesis nula. Por lo tanto, vamos a trabajar ahora con un valor del parámetro, ¿sí?, supuesto, que es el que va a estar fijado en la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, en la hipótesis nula, de alguna manera, lo que yo voy a fijar es mi valor del parámetro.
Y lo que la muestra me va a decir es si es verdad que el valor del parámetro de la hipótesis, el supuesto, es bastante parecido al real, bastante cercano al real, o se aleja bastante del real. Para ello, vamos a establecer esta regla de decisión, ¿sí? Para lo cual voy a tener en cuenta un nivel de significación. Fíjense que en prueba de hipótesis hablábamos de nivel de confianza, y como era una confianza, expresábamos como una probabilidad bastante alta, de 1 menos alfa, hasta que obteníamos la muestra, realizábamos las cuentas correspondientes y transformábamos probabilidad por nivel de confianza. Un nivel de confianza alto, 90% para arriba, ¿sí? Para poder estimar. Bueno, acá lo que vamos a hablar es de un nivel de significación. Un nivel de significación que en un ratito lo voy a definir como la probabilidad de cometer un error, y por lo tanto este alfa tiene que ser pequeño, del 5% para abajo o del 10% o menos, ¿sí? Los valores más característicos, el 5%, el 1%, y esto me va a permitir entonces tomar la muestra, hacer los cálculos, ver la media muestral o la varianza o lo que necesite, ¿sí? Calcular el estimador puntual y poder entonces corroborar que la hipótesis nula es cierta, no la rechazo, o la hipótesis nula no es cierta y entonces la tengo que rechazar. Es decir, si hay una diferencia pequeñita o grande respecto al parámetro planteado. Si no hay casi diferencia o la diferencia es pequeñita, entonces la hipótesis nula va a ser cierta y me voy a quedar con ella. Y si la diferencia fuese muy grande, la voy a rechazar, me voy a quedar con la alternativa, ¿sí? Y va a haber proporcionado la muestra suficiente evidencia a ese nivel de significación para que yo tome esa decisión. Esto que estamos viendo nosotros acá, o este procedimiento, nos va a acompañar en todas las unidades que siguen. Porque la unidad que viene, vamos a comparar dos parámetros, pero vamos a hacer este mismo procedimiento. Luego en la unidad número 6 vamos a ver pruebas diferentes donde nos fijamos valores del parámetro y este procedimiento nos va a acompañar en todo momento. Luego en el capítulo 7, cuando veamos regresión, o sea, la relación entre dos variables, este procedimiento nos va a acompañar cada vez que tengamos que hacer una prueba de hipótesis y así con el resto de la materia. Por eso nos dedicamos un poco más tal vez a lo conceptual en esta unidad, en estos pasos, en este procedimiento, que después se traduce en algo bastante mecánico y sencillo, natural diría yo, e intuitivo a la hora de realizar las pruebas de hipótesis. Según como fijemos la hipótesis alternativa, vamos a tener diferentes tipos de pruebas de hipótesis, ¿sí? Pruebas de una o de dos colas se les suele llamar. Cuando hablamos de dos colas, decimos que es una prueba bilateral, porque entonces lo que estamos diciendo es que la hipótesis nula, acá sí no me queda otra forma de expresarla que diciendo que tita es igual a un valor particular, le voy a llamar tita sub 0 para indicar el valor particular, y la hipótesis alternativa dirá que tita es diferente a tita sub 0. Puede ser más chica o puede ser más grande, ¿sí? Si es bilateral o es de dos colas. Si la prueba es de una sola cola o unilateral o también simplemente lateral, quiere decir entonces que voy a tener la posibilidad de que sea lateral derecha o lateral izquierda, ¿sí? Y eso dependerá de la hipótesis alternativa. Será lateral derecha si el valor de tita en la alternativa es mayor a ese valor particular. Y será lateral izquierda si es menor a ese valor particular, ¿sí? Y la hipótesis nula podría estar expresada, como vimos recién, o expresando el valor particular, o bien expresando los restantes valores que no están en la alternativa, ¿sí? No es necesario escribir ambas simbologías. O escribo una hipótesis nula así, de un valor puntual, versus la alternativa, que es la que me interesa para resolver, o bien la escribo exhaustivamente considerando todos los valores posibles del parámetro en cada uno de los casos, ¿sí? Entonces, va a ser, digamos, lo importante acá es ver cómo fijamos la alternativa en función de la consigna o de la información que tenemos, ¿sí? En el material ha habido algunos planteos o algún errorcito en el sentido que depende de quién haga el ejercicio. Por ahí el criterio no está del todo claro y yo les he mandado alguna
alguna fe de erratas en ese sentido con alguna hipótesis y demás, o en algún foro hemos contestado, pero lo vamos a, en el parcial o en la autoevaluación, a poner lo suficientemente claro para que no quede dudas de qué tipo de pruebas vamos a tener que realizar, ¿sí? Profe, Después, sí. tengo una duda. El ejemplo que usamos antes, que decía que el investigador sospechaba que el porcentaje en realidad era mayor al que decía el parámetro, que era el 10%. Sí, el Departamento de Control de Calidad, creo que decías, pero podría ser el Claro. investigador, sí. Claro, bueno, ahí nosotros nos damos cuenta que es lateral derecha porque justamente dice que sospecha que es mayor. Sí. ¿Hay otra forma de identificar cómo sería el tipo de prueba o va a estar así como, digamos, metido en el enunciado, por así decirlo, ¿no? A veces va a estar así de manera directa, mayor o menor, y otras Ajá. veces puede estar por la consigna. O sea, si uno dice que se ha establecido alguna cuestión que ha mejorado la productividad, por decirlo de alguna manera, el mejorar la productividad tiene que ver con haber producido más. Y a lo mejor producir más puede tener que ver con menor tiempo de trabajo. Entonces habrá que ver en cada caso en particular cuál es el parámetro, ¿sí? Respecto a qué, y con la expresión también nos vamos a dar cuenta que cómo vamos a fijar la hipótesis alternativa, ¿sí? Porque menor tiempo es más eficiente, mejora de producción, mayor cantidad de producción, entonces ahí está el menor o el mayor que uno podrá interpretar, ¿sí? Entonces, decir que va a estar claro es que de la lectura del enunciado tal vez no esté la palabra menor o mayor exactamente, pero sí se va a desprender, ¿sí? Para que ustedes lo puedan deducir cómo va a ser la prueba. Y si no dice absolutamente nada, solamente dice que ha cambiado, será para poder expresarlo en términos de una prueba bilateral, ¿sí? En ese sentido lo vamos a dejar bien claro, digamos, para que no tengamos este problema que según yo puede ser menor, pero según otro puede ser mayor, según otro puede ser distinto, ¿está bien? Va a quedar claro para que tenga un solo sentido, ¿sí? Y es importante identificar, porque ya vamos a ver en la función de potencia, cuando expliquemos eso, lo importante que va a ser saber si la prueba es lateral o bilateral para tener mejor probabilidad en ese sentido, y no decir, ah, bueno, tengo la duda, más sí, pongo todo bilateral, porque no va a estar bien. Ok, ¿Sí? ok. Profe. ¿Estamos? A veces pasa que nosotros pensamos que es más natural, por ejemplo, con la varianza. Es más natural darse cuenta cuándo va a ser distinto, cuándo va a ser menor, cuándo va a ser mayor, porque está tapando un envase, o sea, un tarro, o porque estamos hablando de acciones y demás. Y esos conceptos que no son tan naturales, porque tal vez no tenemos el conocimiento, tal vez, de la situación, lo vamos a explicitar mejor para que no queden dudas en ese sentido. Bien. En las pruebas de hipótesis, antes de empezar específicamente con algún ejemplo y desarrollando y ver cómo nos damos cuenta, es importante identificar distintas probabilidades que se pueden cometer según dos cosas. Uno es lo que vamos a llamar el estado de la naturaleza. El estado de la naturaleza se refiere siempre pensando en términos de la hipótesis nula a cómo puede ser esa hipótesis nula. Y esa hipótesis nula puede ser verdadera o cierta, o puede ser falsa, o no verdadera, o no cierta. Entonces, según estamos ante una hipótesis nula, verdadera o no, vamos a tomar también dos decisiones. Puedo rechazar la hipótesis nula y puedo no rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Y entonces acá vamos a definir nuestro nivel de significación. Este alfa, que va a estar fijado por nosotros, ¿sí? Va a estar fijado en el enunciado, o lo vamos a determinar nosotros, suponer que fijo, va a ser, de ahora en más, la probabilidad de cometer un error que se llama error tipo 1. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque va a ser la probabilidad de rechazar una hipótesis nula, dado que esa hipótesis nula es verdadera. Entonces me estoy equivocando, la hipótesis nula es verdadera y yo la rechazo. Y esa es una probabilidad pequeña, ¿sí? Medida como alfa. Entonces, este alfa, como dato, es el que a mí me va a permitir, de alguna manera, tomar la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula.
Como complemento a este alfa, voy a hablar de un 1 menos alfa, que será la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. Si yo no la rechazo y es verdadera, estoy tomando una decisión correcta. Y esa tiene una probabilidad bastante grande, ya que es el complemento de esta probabilidad del error. ¿Sí? Entonces, cuando la hipótesis nula es verdadera, yo voy a tener dos probabilidades que se complementan según rechace o no rechace la hipótesis nula, que se van a llamar alfa y 1 menos alfa. Ahora bien, cuando la hipótesis nula es falsa, también puedo rechazarla o no rechazarla. Si yo la rechazo y dado que es falsa, acá tomo una decisión correcta, estoy rechazando algo falso. Acá esta decisión correcta de rechazar una hipótesis nula falsa se va a denotar como 1 menos beta. O sea, esa probabilidad es 1 menos beta. Y esta probabilidad 1 menos beta le vamos a llamar función de potencia. Ahora bien, si yo no rechazo la hipótesis nula cuando es falsa, y no la estoy rechazando, estoy cometiendo otro error, que para distinguirlo del anterior le vamos a llamar error tipo 2. Y la probabilidad de cometer este error se llama beta. ¿Sí? Entonces, cuando la hipótesis nula sea falsa, yo voy a tener dos probabilidades complementarias de rechazar o no rechazar esa hipótesis nula falsa, que se va a llamar 1 menos beta y beta. ¿Sí? Pero son dos distribuciones diferentes. ¿Estamos? O sea, no quiere decir que beta y alfa se complementen, o que 1 menos beta y 1 menos alfa sumen determinado valor, no. Alfa y 1 menos alfa van a sumar 1, beta y 1 menos beta van a sumar 1, ¿sí? Son dos distribuciones diferentes. ¿Por qué? Y porque en una el parámetro asume un valor que es considerado el verdadero, y en esto el parámetro asume un valor que no es ese que consideramos cierto, es otro, por eso decimos que es falso. Entonces, son dos distribuciones diferentes, que a la larga el alfa y el beta se van a relacionar porque son dos tipos de errores. En realidad, el error tipo 1 es el que vamos a fijar como dato, ¿sí? Decimos, teóricamente hablando, que si yo quisiera que ambos tipos de error fuesen pequeños, lo más pequeño posible, para tener una probabilidad de equivocarme lo menos posible, debería seleccionar muestras muy grandes. ¿Sí? Entonces, alfa y beta van a ser lo más bajos posible mientras mayor cantidad de datos tenga en mi muestra. Y cuando digo que son dos distribuciones distintas, me refiero a esto. Voy a considerar el caso de una distribución normal, que va a ser muy utilizado en prueba de hipótesis en muchos casos. Yo voy a tener el valor del parámetro, en este caso el valor particular tita sub 0. Si es tita sub 0 el valor del parámetro bajo la hipótesis nula, o sea, bajo hipótesis nula cierta, voy a tener, por ejemplo, el alfa a la derecha y el 1 menos alfa a la izquierda, si tuviese una prueba de hipótesis de tipo lateral derecha. ¿Sí? Donde, ya vamos a ver, va a haber un punto acá que voy a determinar que me va a permitir decir que hacia la derecha, donde está el alfa, voy a tener la zona de rechazo y hacia la izquierda la zona de no rechazo. Bien, ahora, si el valor de la hipótesis nula no fuese el valor del parámetro tita sub 0, si no fuese un valor mayor, porque estamos hablando de una prueba lateral derecha, y entonces la hipótesis alternativa dice que tita es mayor a tita 0, por ejemplo, tita 1, voy a tener otra distribución, donde el parámetro va a estar acá, y donde este mismo punto, ¿sí?, que venía de acá, de la primera distribución, lo voy a mantener, porque es quien sigue delimitando zonas de rechazo a la derecha y zonas de no rechazo a la izquierda, pero acá las probabilidades han cambiado. Entonces, el rechazo de esa hipótesis nula, siendo distinta a tita 0, o sea, siendo tita 1 es 1 menos beta, y la de no rechazo es beta, ¿sí? Como que están cambiadas ahora, de alguna manera, en forma de notación, esas probabilidades, pero que siguen la definición que hemos considerado acá, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque me pueden pedir en algún momento, debido a que vamos a estudiar eso en un ratito, me puede pedir
que calcule esta probabilidad de 1 menos beta o de beta. Y entonces, para poder calcular esta probabilidad, debo identificar algunas cosas. Por ejemplo, cuál es el parámetro tita 1 con el cual voy a calcular mi medida de discrepancia o mi estadístico de prueba. Por otro lado, cuál es este punto, ¿sí? Este punto, cómo lo voy a calcular para que me permita encontrar las probabilidades que estoy buscando, ¿sí? Y esto, que no es para nada complicado, pero que sí es un concepto un poco más abstracto, les cuento que suele ser un inconveniente bastante serio a la hora de entenderlo, y suele ser un error muy común cuando pedimos determinada probabilidad beta o 1 menos beta, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe, pero Sí, profe. ¿cómo haremos para calcular probabilidades con, por ejemplo, acá del 1 menos beta? En el práctico el profe, no me acuerdo el profe que lo hizo, Sí. pero lo hizo con el software. ¿Nosotros cómo haríamos? Nosotros les vamos a dar valores para que lo puedan hacer. Ok. ¿Sí? Les vamos a dar un conjunto de valores para que ustedes puedan buscar esos valores en particular, ¿sí? Ok. No se preocupen porque vamos a ponerle toda esta información, digamos, ¿sí? Al menos en el parcial seguro. ¿Mm? Sí, gracias. Perfecto. Bien. Bien, vamos a ver ahora que este capítulo, con esta introducción, digamos, tiene 3 parámetros en particular sobre los cuales vamos a hacer pruebas de hipótesis. Uno es la media poblacional, otro será varianza y el otro la proporción. Con respecto a la media poblacional, estos son todos los casos y su fundamentación. Entonces, recordemos, puedo tener varianza conocida o varianza desconocida. Si la varianza es conocida, puedo tener población normal o población no normal, ¿sí? Ahora, si la población es normal, esta función, fíjense que ustedes ya la conocen, la misma que utilizábamos para estimación por intervalo, voy a utilizar este estadístico con distribución normal, ¿sí? Es una estandarización, es una Z, a la media le resté a la media muestral su parámetro poblacional, la media poblacional, sobre su error estándar, ¿sí? Y en este caso, si la población no es normal, recuerden muestras de tamaño, acá dice mayor de 30, pero es 30 o más, del teorema, por el teorema central del límite, uso esa misma expresión, ¿sí? La diferencia, tal vez, con lo que vimos en estimación por intervalo, es que acá a mu le voy a llamar mu sub 0, porque ya es un valor conocido, y es un valor particular, que es el que va a estar fijado en la hipótesis nula, porque vamos a trabajar siempre bajo el supuesto de hipótesis nula cierta o verdadera. Cuando la varianza es desconocida y la población es normal, nuestra función tiene distribución T de Student con n-1 grados de libertad, y a la desviación estándar poblacional, como no la conocemos, la hemos reemplazado por la desviación estándar muestral. Ahora, si la muestra es muy grande, 100 o más, por la propiedad de la consistencia, ¿sí?, de la varianza muestral o la desviación estándar muestral, vamos a utilizar esta misma forma, digamos, o sea, x barra menos mu sub 0 sobre la S, porque no conozco la sigma, sobre raíz de n, pero va a tener distribución normal. O sea, la propiedad de la consistencia a mí me permite poder utilizar la norma, ¿sí? Estas van a ser, digamos, las distintas situaciones que habrá que tener en cuenta en función de los datos para saber si es normal o si esté y poder resolver. Y hay distintas maneras de resolver, digamos, la prueba de hipótesis. En realidad son 2 las maneras alternativas, porque el p-valor es no es que sea una tercera alternativa, sino que es con otra información poder tomar la decisión, y eso es porque lo hacemos con software. Pero suponiendo que no lo hagamos con software, vamos a tener 2 maneras alternativas particularmente. Uno es trabajar con el estimador puntual. Entonces, si yo trabajo con el estimador puntual, una vez que planteé las hipótesis y determino cuál es el estadístico de prueba, voy a ver que tiene esta estructura. Vamos a suponer un caso en que la sigma es conocida, que sea normal, ¿sí? Este es un caso, como para ejemplificar. Le he puesto un asterisco a cada uno de estos 2 valores. Lo que quiero decir con el asterisco es que se tratan de valores teóricos, ¿sí? De valores que van a salir de la distribución de probabilidad teórica que estamos considerando acá. Entonces, el z asterisco yo lo puedo encontrar con la función de probabilidad teórica
La mu sub 0, yo la tengo bajo el supuesto de hipótesis nula cierta. Estos serán datos que voy a tener porque voy a considerar para este ejemplo que la sigma es conocida y voy a tomar una muestra de tamaño n. Lo que no conozco es este punto, pero con todo lo otro lo voy a poder despejar, ¿sí? Entonces, una vez que tengo toda la otra información que acabo de decir que la tengo, despejo este x bar crítico, ¿sí? Que no conozco, que es teórico, por eso le puse este punto crítico. Si la prueba fuese lateral derecha, yo al despejar voy a tener que a mu sub 0 le sumo z crítico, o sea, el valor crítico del z, que va a salir de la distribución de la normal, y esto que lo tengo como datos, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a tener acá, en este x barra crítico, va a ser un punto de corte, digamos así, o de división, para la zona de rechazo y de no rechazo. Entonces, si esta fuese mi distribución, y acá tengo el parámetro, acá se llama tita 0, pero en este caso particular sería mu sub 0, es una prueba lateral derecha, este punto que va a delimitar la zona de rechazo y la zona de no rechazo, en términos de la variable original, porque si acá tengo la mu, puede ser edad, puede ser pesos, puede ser lo que fuere, este punto, x barra crítico, también va a ser pesos, va a tener la misma unidad de medida, y me va a delimitar esta zona y esta otra. Entonces, yo tomo la muestra ahora, calculo la x barra real de la muestra y la comparo con este punto crítico o punto teórico. Y si es más grande, cae en esta zona, voy a rechazar la hipótesis nula. Y si fuese más pequeño y cae en esta zona, voy a no rechazar la hipótesis nula. Es decir, con la evidencia muestral, calculo la x barra, me fijo a qué zona pertenece y en función de eso tomo la decisión que corresponde. Profe, Sí, eh, perdón, la otra manera que sigue es la que utilizamos el estandarizado, ¿no? sí, Porque pensé que esa había un es, error en material. Perfecto. esa es la que sigue, ¿sí? O sea, planteamos la misma fórmula de inicio, pero lo que vamos a despejar acá es otro valor teórico o crítico, porque el z que usé acá es también teórico, o sea, lo único que de alguna manera es empírico acá es que ya sé el tamaño de muestra, nada más. No hay otra información de la muestra. Todo lo otro son el supuesto de la hipótesis nula cierta, una sigma conocida, porque estamos considerando este caso particular, y entonces vamos a trabajar de esa manera, ¿sí? Si usamos otros valores de la muestra, será porque es otro tipo estadístico, pero el concepto, el procedimiento es el mismo. ¿Y por qué me interesa que a este método, a esta forma, le presten atención? Porque con este punto crítico, luego van a poder encontrar tal vez betas y uno menos betas. ¿Sí? Es más directo hacerlo de esta manera. La otra forma sería directamente con este estadístico de prueba, el Profe, mismo. Sí. perdón, yo tengo una duda. En el paso anterior, ¿cómo haríamos para sacar la X medida crítica? No, perdón, ¿cómo haríamos para sacar el Z crítico si no tenemos el valor de X media? No, vos el Z crítico lo sacas porque el alfa va a estar siempre dado como dato, y vos lo vas a sacar en función de ese alfa, de este. Ah, claro. Es un Y de ahí valor que después siempre lo vas a tener. Claro, si vos tenés, por ejemplo, que este alfa es el 0,05, el z que acumula el 0,95, que es el que va a estar acá, es un valor que lo vas a tener como dato, ¿sí? Un valor que va a ser muy usado, ¿sí? Y entonces ese 1,645, que va a ser ese z, es el que vas a poner acá. Perfecto. ¿Sí? Sí, gracias, profe. El cuantil, digamos, de la teórica que vamos a tener, que corresponde a esta área alfa de probabilidad o la región de rechazo. La segunda manera, que yo le he llamado con el estadístico de prueba, es la misma función que teníamos antes, pero acá fíjense que no le pongo los asteriscos. Esta X barra que está acá es la media real, o sea, tomo la muestra, tomo la información y calculo el X barra. Y este Z sub O que está acá, que no es un 0, es una O, es una manera de llamar Z observado. Es un valor que se va a llamar observado porque acá ya sí tengo la X barra, que es la principal información que me proporciona la muestra, ¿sí? Entonces, acá lo que yo voy a hacer es cambiar
es considerar que tengo una normal 0,1 con media 0 y voy a usar como Z crítico el valor estandarizado. Este Z crítico es el mismo que calculamos antes, pero que acá va a estar ubicado directamente en este gráfico en función del alfa, delimitando zona de rechazo y no rechazo. Entonces, el Z observado, que es estandarizado, se va a comparar directamente con este Z crítico. Si es más grande, rechazo la hipótesis nula. Si es más chico, no rechazo la hipótesis nula. Entonces, así como en el caso anterior, yo despejaba un X barra crítico y lo comparaba con el barra que me da la muestra, lo que voy a tener en este otro caso es que en vez de trabajar en términos de esa variable original, voy a trabajar en términos de una variable estandarizada. Entonces voy a comparar zetas con zetas. Z crítico, que me va a dar la tabla, y zetas observados, que es el que voy a calcular poniendo la X barra ya obtenida de los datos de la muestra. ¿Sí? O sea, son equivalentes. Tal vez este criterio sea el que más utilicemos, el más intuitivo, el más fácil. Pero en esta primera parte presentamos los dos, repito, porque para función de potencia va a ser más directo que podamos entender también la otra forma de hacer. Lo mismo vamos a ver respecto de varianza y de proporción, o sea, identifico ahora para la varianza poblacional que el parámetro ha cambiado, que el estimador va a ser la varianza corregida, porque ya vimos que es el mejor estimador. El estadístico tiene esta forma, el n-1 por la varianza muestral dividido la varianza poblacional bajo el supuesto de hipótesis nula cierta, por eso le ponemos sub 0, sabiendo que esta función tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad, donde debemos corroborar de alguna manera más adelante, ahora no, pero el supuesto de población normal para poder encontrar, digamos, eso. Y puedo tener también los dos métodos. Uno puede ser este, que no le voy a llamar Z porque no se distribuye Z, le puedo llamar K, ¿sí? Y puedo comparar, digamos, el K realmente observado con el K crítico que va a salir de la tabla, no de la tabla, sino de las distribuciones chi cuadrado que tengo, o bien podría despejar en términos de los mismos valores de la variable, un S cuadrado crítico, que se hace un poquito más complejo, para comparar con el verdadero S al cuadrado. ¿Sí? Por eso es que siempre va a ser como más fácil utilizar toda esta función observada con los datos de la muestra y compararla con los puntos críticos que me va a dar la distribución que corresponde. Y lo mismo puedo hacer para la proporción. Puedo identificar, luego de identificar el parámetro, el estimador puntual, y acá voy a considerar el caso de n por p y n por q mayores que 5 para poder usar esta función que tiene distribución normal, y entonces si ya tomo la muestra y calculo la proporción muestral, ¿sí? Voy a poder calcular un z observado, que comparado con el Z crítico que sale de la normal según el nivel de significación, rechazo o no rechazo. También puedo utilizar el otro método. Acá el P sombrero podría ser crítico, ¿sí? Lo podría despejar y comparar luego, ver dónde cae, digamos, el real P sombrero con los datos de la muestra. Pero repito, suele ser más intuitivo hacer el método de esta variable, digamos, acá estandarizada, o acá en el caso de un valor que sea el resultado del estadístico, tal vez sea más directo y podemos hacerlo siempre de esa manera. Bien, ¿hasta acá cómo vamos? Tengo una consulta, profe. Nosotros cuando trabajamos, ¿puede volver a una filmina atrás? Nosotros acá trabajamos con varianza poblacional, usamos sigma al cuadrado, pero cuando estamos con mu se utiliza la desviación estándar, ¿no? Al momento de hacer la estandarización. Lo que pasa es que son dos cosas distintas. Nosotros acá estamos haciendo una prueba de hipótesis para la varianza, y la varianza es sigma al cuadrado, o b corta de x, como le quieras llamar. Es una varianza. Entonces, su estimador puntual será la varianza muestral, y el estadístico que se utiliza para la varianza, ¿sí? Que esto viene del capítulo 1, tiene varianzas, ¿sí? Y con esta estructura vimos que la distribución no es normal, es chi cuadrado con n-1 grados de libertad. En cambio, cuando vos tenés la z, ya sea para p o la tenés para la media,
acá, lo que vos estás haciendo en la estandarización es restarle su esperanza y dividirlo por su desviación estándar. ¿Sí? Es, digamos, el criterio de estandarizar cuando estás con la normal. ¿Sí? No quiere decir que acá es sigma y allá, porque es varianza. Son cosas diferentes. Una cosa es la estandarización, cuando tenés una variable que se distribuye normal y la podés estandarizar con el criterio de restarle la esperanza y dividirlo por su desviación estándar. Y otra cosa es, para este caso, que es diferente. Es como que este tipo de pruebas para la varianza ha cambiado totalmente la función o el estadístico que se aplica en este caso. Y como es una prueba de varianza, uso varianzas. Está bien, genial. Sí, ¿Sí? se entendió. Gracias. Bien. Bueno, se nos va a hacer un poco larga esta clase, pero vamos a tratar de tomar todos los conceptos. En tal caso, yo después divido esta clase en 2 o 3 videos por tema, como para que no sea tan largo para revisarlo después. Bien, vamos a retomar las probabilidades de cometer los errores. Dijimos en un cuadrito anterior que podía cometer 2 tipos de errores según cómo resultase la hipótesis nula, sea cierta o verdadera o sea falsa. Si la rechazo y es cierta, es alfa, nivel de significación, va a estar dado como dato. Si no la rechazo y es falsa, también me equivoco, esa probabilidad la vamos a llamar beta. En términos de notación, yo podría escribir a beta, ¿sí? De esta manera, como una función del parámetro, siendo beta la probabilidad, como bien dijimos antes, de no rechazar una hipótesis nula, donde la hipótesis nula puede ser que tita sea tita sub 0, dado que esa hipótesis nula es falsa. O sea, es lo mismo que hemos puesto acá arriba, pero con un poco más de generalización o de formulación. Todos los valores de beta que yo pueda calcular, dado los diferentes valores que puede tener este parámetro, van a constituir valores que me van a permitir, digamos, hablar de una función que se llama función CO o función característica de operación o función operatoria característica. Tiene distintas denominaciones, se suele simbolizar con la C y la O mayúscula, y no es otra cosa que relacionar todos los valores posibles de estas probabilidades betas que yo puedo calcular para diferentes valores del parámetro. Porque si yo tomo distintos valores del parámetro, voy a calcular distintos betas. Y si los quiero relacionar a través de una función, voy a tener la función CO. Y si hago lo mismo, pero en vez de beta, considerando su complemento, que dijimos que le vamos a llamar función de potencia, voy a tener que el 1 menos beta, también dependiendo de los distintos valores de este parámetro que puede tener, será al contrario de lo que dijimos en beta, es decir, la probabilidad de rechazar una hipótesis nula, dado que esa hipótesis nula es falsa. Es una decisión correcta, y este 1 menos beta entonces también puede ser calculada para distintos valores del parámetro, y si busco relacionar eso 1 menos beta para los distintos valores del parámetro, voy a trabajar con una función de potencia, ¿sí? Son complementarias. Ahora, la función de potencia me interesa porque la función de potencia va a medirme de alguna manera si la hipótesis nula es falsa, ¿sí? En cuanto se aleja la verdadera media, porque si decimos que la de la hipótesis nula es falsa, no es la que debemos considerar, es porque entonces algún valor de lo que está fijado en la hipótesis alternativa es la que nos tenemos que fijar. Y entonces vamos a ir viendo qué sucede mientras más se aleja ese valor o menos se aleja ese valor del fijado en la hipótesis nula. Y lo vamos a explicar con un ejemplo, ¿sí? Y esto que parece largo y que tiene todo, la idea de un trasfondo para que nos quede bien en claro, luego a la hora de resolver un ejercicio será calcular un beta, una probabilidad beta o una probabilidad 1 menos beta. Y esto es, si tuviéramos clase presencial, yo les diría en la clase, tomen una lapicera roja y en sus notas que están tomando le ponen un cartel que diga tema de examen muy importante donde casi todos se equivocan.
¿sí? Entonces, acá en la virtualidad, no sé dónde lo vamos a anotar, pero tema muy importante de que lo entiendan, porque siempre confunden los elementos, no los razonan adecuadamente, y son los errores comunes y recurrentes que tiene en esta unidad este tema en particular, ¿sí? Entonces, vamos con un ejemplo. Dice, el gerente de un shopping se interesa por comprar cierta marca de cajas que según las especificaciones del fabricante tienen una resistencia media al aplastamiento de 15 kilos y una desviación estándar de 1,5 kilos. El gerente quiere probar que la resistencia no es significativamente menor a 15 kilos, debido a que no desea desaprovechar la oportunidad de comprar un producto necesario y a un precio muy conveniente. Para ello trabajo con una muestra de 36 y un nivel de significación del 0,05. Entonces, parece que tengo bastante información en este ejemplo. Tengo una cajas que quiere comprar, que tienen una variable, que en este caso es medirle la resistencia al aplastamiento, donde ya se conoce que de 15 kilogramos es la resistencia media y conozco las desviaciones estándar poblacional. ¿Sí? Entonces, la idea es que hay una sospecha. Quiere de alguna manera probar, tal vez en este último lote de cajas que compró, o en las que tienen stock, o en las que sea, que realmente no sea menor al 15, porque si es menor al 15 la resistencia, se puede deformar la caja, tal vez no la pueda transportar, puede tener una serie de cuestiones. Entonces, ante esa sospecha, va a establecer como hipótesis que la hipótesis alternativa, que es lo que podría darse y entonces quiere corroborar, es que la media sea menor a 15, porque si es menor a 15, entonces no compraría, no utilizaría, le pondría menos cantidad, digamos, de lo que tenga que poner, etcétera. Tomaría decisiones. Ese es, digamos, el objetivo de esta prueba. Entonces, la resistencia media que se conoce es de 15. Yo podría haber puesto una hipótesis nula que diga que mu es igual a 15. Directamente, ¿sí? Está completada como mayor o igual a 15 acá porque la alternativa es querer corroborar o probar que si fuese menor que 15, habrá que ver qué es lo que vamos a hacer. No la compro, obviamente, por más que el precio sea conveniente. ¿Sí? Entonces, tengo una manera de resolverlo, de la fórmula que habíamos puesto al comienzo, donde el X barra crítico lo despejo con mu sub 0, que es 15, menos, acá el Z para un nivel del 0,05, como es lateral izquierda, va a ser negativo 1,645, por eso lo resto, por el error estándar, que es 1,5, la desviación estándar dada como dato, dividido la raíz de 36. Y eso me da un valor de 14,59. Entonces, ese valor que yo tengo de 14,59 me va a delimitar las zonas. Si la media muestral, cuando yo realmente la obtenga, fuese mayor o lo sumo igual a 14,59, no rechazo la hipótesis nula, y si fuese menor, la rechazo. Imagínense el gráfico donde tenga en la cola izquierda, ¿sí?, el valor del 14,59, ¿sí? Entonces, la muestra me va a dar a mí la suficiente evidencia para que yo rechace o no rechace, ¿sí? No tengo el valor de X barra, en realidad no me interesa para el objetivo de lo que quiero explicar. Pero este sería el procedimiento. Hipótesis, el criterio del test o la medida de discrepancia, regla de decisión, delimito zonas de rechazo y no rechazo, y con la evidencia muestral tomo o no tomo la decisión. O sea, ¿qué es lo que tengo yo ahí para un valor de la hipótesis nula de 15? Si el valor de la hipótesis nula fue 15, la probabilidad de rechazarla es el 0,05, que está dado como dato, y la probabilidad de no rechazarla es el 0,95. Esto es lo que yo tengo dado una hipótesis nula, que sería cierta o verdadera porque es el valor fijado en esa hipótesis nula. ¿Sí? Eso, para mu que vale 15, es lo que está escrito acá, de alguna manera, ¿sí? Es el 1 menos alfa y es el alfa. Podría hablar ya, como el 1 menos alfa es probabilidad de no rechazo, podría hablar de la CO, o la función característica, ¿sí?, que vincula valores del parámetro con probabilidades de no rechazo.
Y cuando vemos el alfa, puedo hablar de función de potencia que va a relacionar valores del parámetro con las probabilidades de rechazo. En este caso, que es el particular, la hipótesis nula resultó ser, pareciera ser cierta porque estoy considerando el valor de 15, ¿sí? Y lo que estoy haciendo, si bien acá lo fija el investigador a este valor y entonces esto lo voy a calcular por complemento, en realidad lo que uno está haciendo es la probabilidad de que el valor de Z estandarizado sea menor por el tipo de prueba que estamos teniendo a esta estructura. Siempre esta estructura. Para lo cual necesito identificar dos cosas que son muy importantes. Este que es el punto crítico, que yo ya lo tengo calculado acá y no lo olvidemos, es el que sale de este resultado, 14,59, y el otro es el valor, ¿sí?, del parámetro poblacional que estemos considerando, ¿sí? Esto, simplemente, no lo voy a tener que hacer prácticamente nunca, repito, porque el alfa será un dato, y con respecto a ese alfa ya tengo el 1 menos alfa. Pero sí es importante poder calcular las probabilidades cuando los valores de los parámetros no sean los que están fijados en la hipótesis nula. Entonces, como es una prueba lateral izquierda, yo podría tener infinitas o infinitos valores del parámetro bajo el supuesto de una hipótesis nula que es falsa o que la hipótesis alternativa es cierta. Y como era lateral izquierda, yo acá puse varios, puse 14,75, 14,50, cualquier valor, como si alguno de estos fuese el verdadero valor del promedio. Entonces voy a seleccionar uno cualquiera, por ejemplo el 14,09, y voy a considerar si la verdadera media no fuese 15, sino que fuese menor, o sea, según lo establece la hipótesis alternativa, menor que 15, y a su vez, dentro de esos valores menores que 15, que sea exactamente igual a 14,09, como está acá, podría calcular la probabilidad que corresponde a esta función operatoria característica, o bien la función de potencia, que se llamarán beta y 1 menos beta respectivamente, de la siguiente manera, ¿sí? Es una prueba lateral izquierda, y yo quiero calcular, en este caso, imagínense la prueba, me voy a volver acá un poquito, un dibujito que les puse acá, cuando expliqué eso, acá, ¿sí? Lo que yo estoy teniendo acá para calcular, por ejemplo, en una prueba lateral izquierda el alfa va a estar acá, ¿sí? Entonces yo voy a tener un punto crítico que delimita el alfa a la izquierda y el 1 menos alfa, vengo acá, el alfa a la izquierda y el 1 menos alfa hacia la derecha. Entonces, cuando yo tengo esos valores, si yo hago un grafiquito de ayuda, me voy a dar cuenta si la probabilidad del beta o del 1 menos beta va a estar o a la derecha o va a estar a la izquierda, y entonces con ese criterio yo voy a poder calcular la probabilidad que estamos buscando. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es buscando el beta o el 1 menos beta en función de cuál sea la distribución que queremos hacer. El beta será 1 menos la probabilidad, y acá está lo que se equivocan habitualmente. ¿Qué va acá? ¿Qué va acá? El 14,59 es el punto crítico, como si fuese la variable respecto de la cual vamos a estandarizar, esa que hemos calculado, siempre va a ser el mismo. Una vez que lo calculamos, como lo hicimos en la diapositiva anterior, se respeta porque es ese valor que va distribución tras distribución desplazándose, y luego tengo acá que poner el valor del parámetro que yo estoy considerando que es el cierto ahora. En este caso, 14,09, en otro caso podrá ser 14, en otro podrá ser 14,25, etcétera. ¿Sí? El error estándar no cambia, es el mismo valor, y entonces el beta va a ser el 0,0228, que es la probabilidad de no rechazar, y el 1 menos beta será el complemento, o sea que con calcular 1, la otra sale haciendo 1 menos eso, y entonces encuentro los valores. ¿Sí? Eso quiere decir que para distintos valores del parámetro yo puedo tener las correspondientes probabilidades de no rechazo o las correspondientes probabilidades de rechazo.
Y esto es lo que me genera la función que dijimos originariamente. En el eje de las X tengo a los distintos valores del parámetro, en el eje de las Y tengo la probabilidad, el máximo es 1, y entonces si considero a la función de potencia es porque estoy considerando, ¿sí?, las probabilidades de rechazo. Y si considero en la curva operatoria, voy a estar considerando las probabilidades de no rechazo. Por eso que en los ejes de las ordenadas en cada caso, no solamente basta con poner el 1 menos beta o el beta, sino que le agregamos el alfa y el 1 menos alfa, porque se llaman así cuando la hipótesis nula fuera realmente de 15. Fíjense acá que cuando es 15, el alfa, que es el que fijamos nosotros, es muy chiquito, ¿sí? Por eso la función tiene esta forma, en este caso de ser lateral izquierda. Mientras que la curva operatoria en el 15 va a tener esta tendencia creciente porque la probabilidad que voy a tener en 15, que es el 1 menos alfa, es alta, es cercana a 1. Entonces, de esta manera, ¿sí?, podemos graficar las funciones de potencia y la curva operatoria en este caso. ¿Sí? Esto es importante porque es como que cambié de distribución. Ahora ya no tengo en el centro de la distribución el 15. Ahora tengo una distribución un poquito más desplazada hacia la izquierda porque era lateral izquierda y es 14,09. ¿Sí? El punto crítico que delimitó en la función original zona de rechazo y no rechazo se mantiene ahora para los otros valores del parámetro. Por eso ese punto crítico sigue estando acá para que nosotros podamos calcular nuevas probabilidades en términos de la función de potencia. Y acá, como la función de potencia son las probabilidades de rechazo, que las tengo acá, observen algo. Mientras más me alejo del valor del parámetro bajo la hipótesis nula cierta, mientras más me alejo, mayor es esa probabilidad de rechazo, o sea, mayor es la potencia. Entonces, la potencia de la prueba es importante porque mientras más grande sea la potencia de la prueba, quiere decir que más se aleja el verdadero valor del parámetro del que yo fijé en la hipótesis nula cierta. O sea, más posibilidades de rechazar esa hipótesis nula de la cual sospechaba que ya no se viene dando, mientras mayor sea la función de potencia que tengamos. Les voy a contar también, porque cuando es lateral hay un solo punto crítico, delimita una zona de rechazo y una zona de no rechazo, que puede ser derecha o puede ser izquierda. Bueno, pero ¿qué pasa si la prueba es bilateral? Y si la prueba es bilateral, para este mismo ejemplo, vamos a suponer que cambia el enunciado y que simplemente no se sepa qué va a suceder con estas nuevas cajas, podría tener una resistencia media menor a 15 o mayor a 15, y entonces voy a tener dos puntos críticos, ¿sí? Voy a tener uno que va a resultar ser el primero o el de la izquierda, donde le voy a restar el 1,96, acá si uso el mismo alfa del 0,05, voy a tener que dividir ese 0,05 en dos colas, y entonces voy a buscar los valores de la normal que correspondan para la probabilidad acumulada, el 0,025 menos 1,96, o para la probabilidad acumulada del 0,975, que es más 1,96. El error estándar no ha cambiado, dos puntos críticos, dos que van a delimitar zona de rechazo o no rechazo. La zona de no rechazo es cuando calculemos la media muestral que esté comprendida entre esos dos valores, entre 14,51 y 15,49. Ahora, si es más chico que el valor más pequeño o más grande que el valor más grande, acá debería decir mayor, ¿sí? Luego lo corrijo, mayor. Entonces, que esté en los extremos, yo voy a rechazar, ¿sí?, la hipótesis nula. Entonces, con los datos de la muestra, obtengo el verdadero valor de la X media, tomo la decisión. Como recién, no me interesa ahora tomar la decisión, solamente calcular esos puntos críticos para poder hacer algo parecido a lo que hicimos recién. La hipótesis nula cierta era 15, el alfa y el 1 menos alfa, que ya conocíamos. Como acá la prueba es bilateral, yo puedo tener valores más pequeños o valores más grandes.
¿sí? Porque la hipótesis alternativa, el verdadero valor, puede ser uno de estos, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es, de nuevo, darle algún valor. Particularmente, supongamos que el verdadero valor del parámetro fuese 14,80, y entonces voy a calcular las probabilidades que correspondan de la función característica o la función de potencia en función de, sabiendo de alguna manera cómo delimitan los puntos críticos, ¿sí? Entonces, yo puedo, como acá tengo dos zonas de rechazos divididos en los extremos, ¿sí? Vamos a tener en cuenta cuál es la probabilidad. Puede ser la suma de dos probabilidades, ¿sí? Para poder encontrar cada una de estas funciones. Entonces, imagínense que ustedes tienen una distribución normal, tienen el parámetro al medio, que es el 14,80, y tienen puntos críticos que están delimitando. Lo que va a estar en el medio va a ser el 1 menos beta ahora. Perdón, va a ser el beta, y lo que va a quedar en las colitas o en los extremos va a ser el 1 menos beta, ¿sí? Entonces, para poder calcular cada una de esas probabilidades, las calculan como ustedes ya saben hacerlo de estadística 1 a ese cálculo. Ahora bien, para la estandarización, si lo queremos hacer de la manera estandarizada, no me voy a olvidar de los puntos críticos que calculé recién y del verdadero valor del parámetro, que es el 14,8. Lo demás queda igual, ¿sí? Como a veces usamos la aplicación, puede que no haga falta que estandarice como hice yo acá, ¿sí? Directamente tengo que tener en cuenta que el verdadero valor del parámetro, 14,8, es lo que voy a poner en la aplicación o en el InfoStat. El error estándar es lo que voy a poner como desviación estándar o al cuadrado si el dato es la varianza, y estos 15,49 y 14,51 los valores de la variable respecto al cual yo quiero la probabilidad, ¿sí? Entonces suele ser útil que yo agregue el dibujito de la distribución para identificar correctamente que cuando rechazo tengo el 1 menos beta, cuando no rechazo tengo el beta, y de esa manera puedo, ¿sí? Graficar, fíjense que acá cambio totalmente la gráfica. Si era lateral izquierda, era este pedacito y llegaba hasta acá. Si es lateral derecha, va a ser solo este pedacito. Si es bilateral, la función va a ser completa de esta manera. Y complementariamente, la función operatoria característica que vamos a graficar, ¿sí? Entonces, estas funciones de potencia y de operatoria característica relacionan los distintos valores del parámetro con las probabilidades, ¿sí? De rechazar o de no rechazar, ¿sí? Conceptos que van a ir, digamos, afirmando, van a ir incorporando en la medida en que logran establecer, por eso es que a veces la gráfica de la normal o de la que corresponda, donde pongo el alfa, el 1 menos alfa, o el beta y el 1 menos beta, son como claves al principio para poder identificar cada uno de estos elementos, ¿sí? Y acá pasa lo mismo. A medida que el valor, el verdadero valor del parámetro, ¿sí? Se va alejando del valor de la hipótesis nula, las probabilidades, fíjense, de rechazo, que es la que mide la potencia, se va haciendo cada vez más grande. Y entonces, ¿por qué es importante que yo determine correctamente en mi hipótesis alternativa qué es lateral o qué es bilateral la prueba? Porque una prueba bilateral tiene menor potencia que una lateral. Fíjense, nosotros hicimos la lateral izquierda, esta fue la gráfica que hicimos de la función de potencia, y para la bilateral, esta fue la gráfica que hicimos para cuando era bilateral. Entonces, el parámetro de la hipótesis nula cierta era el 15, por eso es que ahí se da el mínimo valor en este caso, y fíjense, si fuese 14,5 el valor del parámetro, si ustedes suben una línea imaginaria del 14,5, la suben a cada una de las funciones, cuando llegan a la intersección con este, que es como un verde oscuro, les va a dar una función, ¿sí?, de potencia a la izquierda que es mucho menor que la que les daría cuando lleguen a la verde más clara. Quiere decir entonces que las pruebas laterales o unilaterales poseen mayor potencia. Entonces, cuando hay indicios de que el valor del parámetro es más grande o es más pequeño, o sea, uno o lo otro, es preferible que uno plantee pruebas laterales o unilaterales, ¿sí?, en vez de las bilaterales. Dejamos las bilaterales para cuando esa información no es conocida,
¿sí? Entonces, en este gráfico lo que he tratado de ponerles, resumirles, lo mismo que tenían en los dos gráficos anteriores para hacer esta gráfica y poder concluir entonces que es más potente una prueba lateral que una prueba bilateral, ¿sí? Que es un poco lo que está escrito acá, uniformemente más potente, porque es más potente en todos los puntos, fíjense. No es que es más potente para estos valores más alejados o para estos más cercanos a 15, no. Es uniformemente más potente para todos los valores del parámetro diferentes al fijado en la hipótesis nula. Es decir, para hipótesis nula falsa o para todos los valores posibles de la hipótesis alternativa. Bien. El valor P, que más que otro método es cómo va a trabajar cualquier software, es que una vez que nosotros tenemos el valor realmente observado, que teóricamente uno lo podría expresar así, como el estimador puntual menos la media sobre la desviación estándar del estimador, que ese valor, digamos, observado realmente, va a estar ubicado en, si nos imaginamos la gráfica, en ese eje horizontal en algún lugar y va a pertenecer a zona de rechazo o de no rechazo. Entonces, el valor P no es otra cosa que buscar, para este caso de una prueba, por ejemplo, lateral derecha, el valor realmente observado, que ha tomado un valor particular, cuál es la probabilidad de que sean los valores mayores a ese valor particular. Si es lateral izquierda, menores a ese valor particular, y si fuese bilateral, va a calcular las dos probabilidades de las colas, digamos así, pero para el valor realmente observado. ¿Sí? Esto es algo que proporciona el software, o sea, el software nunca nos va a pedir el alfa, ¿sí? No nos va a decir, bueno, a ver, indique con qué alfa quiere trabajar, no, va a calcular el valor de probabilidad exacto que deja a la derecha, a la izquierda o en ambas colas a la probabilidad respecto a los valores observados y nosotros lo vamos a comparar con el nivel de significación con el que queremos trabajar. Entonces, si ese p-valor es muy chiquito, ¿sí? Acá fíjense gráficamente, yo tengo este alfa. Si el valor realmente observado cae acá, la probabilidad de que sea mayor a este valor particular del set observado que hemos calculado, esta probabilidad chiquitita es mi valor P para una prueba lateral derecha. Entonces, acá no hay dudas que el set observado pertenece a zona de rechazo y rechazamos la hipótesis nula. Lo que va a hacer el software es darnos este valor P, nos va a dar este Z, no el set observado, nos va a dar el crítico, digamos, y nos va a dar el valor de P. Si este valor de P, como en este caso, es más pequeño que el alfa, que es todo esto, entonces porque el set observado cae en zona de rechazo y rechazo la hipótesis nula. Si este set observado hubiera caído por acá, la probabilidad a la derecha hubiese sido todo esto, un valor P más grande que el alfa. Entonces, si el valor P es más grande que ese alfa, es porque ese set observado pertenece a la zona de no rechazo. Y entonces no rechazo la hipótesis nula. O sea, siempre lo voy a comparar con un alfa, y ese alfa lo vamos a fijar nosotros, ¿sí? Entonces, puede suceder que el alfa que nosotros fijemos nos haga rechazar la hipótesis nula, o puede ser que fijemos un alfa tan pequeñito que nos haga no rechazar la hipótesis nula. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, eso depende de la vida diaria, de la vida real, de la situación real. Si nosotros queremos ser conservadores y vemos que para un alfa pequeñito el p-valor dice que no rechace, y la verdad que podemos seguir trabajando en el problema que corresponde de una manera conservadora y no rechazarla, seguimos de esa manera. Porque tal vez rechazando la hipótesis nula implique cambiar procesos productivos, implique contratar más gente, implique invertir más dinero, y entonces cuando el P y el alfa están en el límite, son parecidos, entonces uno con el alfa puede, digamos, todavía no tomar una decisión tan, digamos, fulminante, por decirlo de alguna manera, y puede seguir con esta hipótesis nula manteniendo la mitad. O sea, no hay dudas cuando el p-valor es, por ejemplo, 0,38, 0,50 y pico, 0,83. Es grande, es altísimo y no rechazo la hipótesis nula. Tampoco hay duda cuando el p-valor es 0,000, etcétera, porque es pequeñísimo y no queda dudas que voy a rechazar. Pero cuando el p-valor es 0,03, para un alfa del 0,05, rechazo.
pero para un alfa del 0,01 no rechazo. Y ahí, sí, nosotros que estamos aprendiendo vamos a tener un alfa determinado para tomar la decisión. Pero en la vida, digamos, hay que tener en cuenta qué caso, qué problema estamos considerando. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Es lo último que me queda para redondearlo, ¿sí? Aunque se nos haya ido un poco largo, pero me parece que ameritaba agarrarla, así que vamos a ahora comparar o vincular a la prueba de hipótesis con el intervalo de confianza, que tienen una vinculación de manera directa, digamos. O sea que lo que ya aprendí para intervalo de confianza en cuanto a los estadísticos y demás, van a ser exactamente los mismos que voy a utilizar como estadístico de prueba, con la diferencia de que acá conozco algo para el parámetro y en la estimación no lo conocía. Veamos el caso de una prueba de hipótesis para mu y el intervalo de confianza para mu. Profe, Sí. disculpe una consulta. Respecto a la lateral derecha, ¿tiene el mismo significado para la lateral izquierda? ¿En ¿El qué valor sentido P? el significado? Claro, sí, sí, porque se Se comparan con utiliza. un alfa, son probabilidades, son siempre positivas, ¿sí? Ah, bien, bien, gracias. Sí. Y lo mismo para la bilateral, el p-valor que me dé la prueba ya está considerada para una prueba bilateral, o sea que la comparación con el alfa es directa. Bien, entonces supongamos que tenemos la prueba de hipótesis para la media y el intervalo de confianza para la media. Voy a considerar estos datos, ¿sí? De cualquier problema que se les ocurra. Conozco algo de la media, ¿sí? Mu sub 0 es 25, también conozco la media muestral, o sea, ya seleccioné la muestra. Acá solo presento los datos para no demorarme más. Conozco las desviaciones estándar de la muestra fue de tamaño 15, voy a trabajar con un alfa del 0,05, y en este caso, como la varianza poblacional es desconocida, voy a utilizar un S y el N es pequeño, voy a necesitar un valor de probabilidad de la T con n-1 grados de libertad, 14, ¿sí? Donde, en este caso, voy a dividir el alfa, ¿sí? En dos colas, y este es el valor como dato que voy a considerar, ¿sí? Entonces, si hago una prueba de hipótesis, la voy a considerar que es bilateral, por eso dividí el alfa en las dos colas, de una media de 25 bajo la alternativa de que sea distinto de 25. ¿Sí? Hipótesis nula, hipótesis alternativa. La medida de discrepancia o el criterio del test será esta forma: la media muestral menos la media poblacional bajo el supuesto de la hipótesis nula cierta sobre el error estándar, que acá voy a estimar la sigma por S, y esta va a ser igual a un valor T, digamos, porque va a tener distribución T de Student, ¿sí? Bien, un criterio puede ser calcular este T, que es el observado, y compararlo con un T crítico que sale de los cuantiles de la T de Student con esos grados de libertad. Si construyo un intervalo de confianza, la función es exactamente la misma, lo único que en vez de poner mu sub 0 le pongo directamente mu, porque acá no conozco un valor particular para mu como en la prueba de hipótesis, y acá lo que tengo que despejar es el valor desconocido, realmente el valor que quiero estimar. Entonces, a esta mu la voy a despejar, como ya lo sabemos hacer, para calcular un límite inferior y un límite superior, y hablar en un primer momento de un 1 menos alfa. ¿Sí? Fíjense, acá, para calcular este T, yo voy a utilizar el alfa, y acá lo que voy a utilizar para calcular este T va a ser el 1 menos alfa. Pero, si esta prueba es bilateral, este alfa del 0,05 se divide en 0,025 para cada cola, y me queda en el centro el 0,95. Y en este intervalo de confianza, el 1 menos alfa será el 0,95, y voy a tener lo mismo en las colas. Fíjense que la distribución de las probabilidades, ya sea que se llame alfa o 1 menos alfa, es la misma en ambos casos. Profe, Entonces, voy a resolver de alguna manera. Sí, ¿tengo alguna pregunta? ahí donde tiene el alfa, en la fórmula anterior, Sí. donde tiene el intervalo de confianza, ¿es lo mismo Sí. poner 1 menos alfa en ambos laterales o no? Porque en algunos que tiene alfa sobre 2 nomás,
y en el otro lado suele poner 1 menos alfa sobre 2. Y depende del signo que vos le pongas acá, digamos. Acá dice 1 menos alfa sobre 2 en los dos, ¿me entendés? Acá Sí. tiene 1 menos alfa sobre 2 sobre 2, que sería el positivo en los dos lados, por eso acá le pongo el menos y acá le pongo el más. Entonces el positivo cambia de signo y acá el positivo no cambia de signo. Ah, listo. Le pones en los dos más, acá uno debería poner el alfa sobre 2, que como es negativo, precedido por el más, te va a quedar menos, ¿sí? Listo. ¿Me Gracias. entiendes? Bien. Luego puedo continuar, digamos, con cada una de estas dos. En la prueba de hipótesis, el alfa del 0,05, el valor del t, digamos, va a ser, como era bilateral, lo pongo en valor absoluto, pero esto es lo mismo que decir t menor o igual o menor a menos 2,145 y mayor a 2,145, o en valor absoluto, que esté en las colas, se puede escribir así. El valor observado lo obtengo con los datos que tengo, ¿sí? Avance en esto. Acá también avanzo, calculo los límites, calculando, ¿sí? Y entonces voy a concluir, como ya lo sabemos hacer, para el intervalo de confianza, y entonces pude resolverlo con la prueba y pude resolverlo estimando por intervalo. Dos objetivos distintos. Ojo, no son dos alternativas de resolución. En un caso estoy haciendo una prueba de hipótesis y en el otro el intervalo de confianza. Lo que voy a decir en la prueba de hipótesis, en este caso, es que no voy a rechazar, porque el 0,80 ¿sí? Está en el medio, entre el menos 2,14 y el 2,14, zona de no rechazo. Entonces, con un nivel de significación alfa, yo no rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? Acá, si se fijan, en el intervalo calculado, los límites dieron 21,32 y 33,08. O sea que el valor de mu sub 0 de 25, que lo conozco por la prueba de hipótesis, está comprendido en este intervalo. Entonces, con un 95% de confianza, el intervalo contiene el verdadero valor del parámetro y acá estoy confirmándolo. Si el verdadero valor del parámetro fuese el 25, está en el intervalo. Es decir que son equivalentes las conclusiones. No rechazo, la media está en 25, el intervalo de confianza está comprendido entre dos valores que contienen al 25, ¿sí? Es decir que son equivalentes de alguna manera. Pero atención, esta relación que yo hago, esta vinculación que yo hago, es directa siempre y cuando la prueba de hipótesis sea bilateral y el alfa y el 1 menos alfa que he utilizado sean complementarios. En la prueba de hipótesis usé un alfa del 0,05 y en la estimación por intervalo el 1 menos alfa fue de 0,95. ¿Está bien? Entonces, tengan en cuenta esas cuestiones que son importantes porque la vinculación ahí es directa. Ahora, yo podría hacer una prueba de hipótesis que sea lateral derecha, lateral izquierdo, rechazo, no rechazo, perfecto, y luego una estimación por intervalo, sí, puedo hacer la estimación por intervalo, pero ojo, en la prueba lateral yo usé un alfa y usé un valor crítico de T o de Z o de chi que corresponde a que el alfa ha quedado o a la derecha o a la izquierda según el tipo de prueba que sea. En la estimación por intervalo, siempre el nivel de confianza está en el centro. O sea, siempre el complemento del nivel de confianza queda dividido en los extremos. Por lo tanto, el valor de T, de Z, de chi o el que sea, va a ser diferente que el que estoy usando en la prueba lateral. Entonces, a veces la conclusión, cuando es bien contundente de rechazar o no rechazar, vamos a encontrar conclusiones similares. Pero cuando estemos en las cercanías del rechazo o no rechazo, o sea, P valores cerquitas al alfa o intervalos de confianza que pueden no contener exactamente determinado valor del parámetro, puedo tener conclusiones diferentes. Entonces, las pruebas son equivalentes y se relacionan de manera directa siempre y cuando la prueba de hipótesis sea bilateral y el alfa y el 1 menos alfa sean complementarios. O sea, no puedo usar un alfa acá de 0,05 y un 1 menos alfa acá de 0,90 porque tengo distintos valores críticos y me puede dar diferente la prueba que estamos considerando. ¿Estamos? Sí, profe. Una consulta, el PowerPoint va a estar en la plataforma. ¿Quieren que se los ponga? Sí, por favor. Sí, profe. ¿Los PowerPoint también? Bueno.
Yo se los pongo. Profe, Yo tenía una duda. Bueno, yo tengo una consulta con respecto a la función de potencia y la curva Sí. operatoria. Sí. ¿Puede ser que si la hipótesis es unilateral derecha, la función de potencia sea creciente? Y en el ejemplo que dio usted, que era unilateral izquierda, la función de potencia era decreciente. Sí. Exacto. Vos te vas a dar cuenta No sé si- en la forma que tiene la función de Porque el potencia ejemplo que da bilateral, como una B. ¿Viste que en la función de potencia bilateral es como una B corta? La función de potencia en la bilateral es como una B corta. Quiere decir que la Sí. primera parte de esa B, que es Claro, cuando decreciente dio la bilateral. izquierda, y es creciente cuando es lateral derecha. Exacto. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra Profe, pregunta? Sí, Esa yo es le la quiero duda. hacer una Gracias. consulta. sí. Luz, te escucho. El jueves, profe, algunos rendimos por la mañana. ¿Usted podría habilitar que la autoevaluación la desarrollemos una sola vez, pero en cualquier horario? Bueno, vamos a ver cómo lo podemos organizar. Si rinden, vamos a ver cómo lo podemos organizar. Perfecto. Bueno, Por favor, sí, profe, va a gracias. estar en horario limitado, pero podemos considerar eso. Está bien. Bueno, Claro que la hagamos, digamos, una sola vez, pero en cualquier momento del día. la idea es que si tienen problemas porque van a usar SEP, si no es en el horario en que la vamos a dar, no se los vamos a poder resolver. ¿De acuerdo? Esa es la única condición porque no vamos a poder estar todo el día Claro, con la profe, autoridad. sí. ¿Se entiende? Bien. Bueno, pero podemos considerar eso, que lo hagan en algún momento del día y bueno, en tal caso nos mandarán un mail o algo si tienen problema con el SEP o se comunicarán con la mesa de ayuda para ver cómo se puede resolver. ¿De acuerdo? Eso sí. De acuerdo, profe. Bien. Profe, yo tengo una duda en realidad en relación al práctico. No sé si le puedo preguntar por acá o no sé si mejor el viernes o por el foro o no sé cómo Bueno, sería. yo no tengo el material acá abierto, pero a ver, pregúntame a ver qué es, si puedo, te ayudo ahora. O sea, era sobre también lo que usted dijo de cómo darnos cuenta de la hipótesis, de bien si es unilateral derecha o izquierda. O sea, es sobre la actividad 20, que yo lo hubiera Sí. hecho justamente al revés de cómo se planteó en el práctico, al planteamiento de las dos hipótesis. El 20 era de la varianza, Sí, sí. sobre el riesgo de las acciones. Claro, de si la varianza era 5 o mayor o menor. Y yo lo hubiera planteado justamente al revés. Obvio que, o sea, bueno, el profe a la hipótesis nula no la rechazó, yo sí lo hubiera rechazado, pero porque lo hubiera planteado al revés. Y no sé si Bueno, es lo en mismo, el o sea, caso si- de la 20, en el caso de la actividad 20, en realidad no está clara la definición. O sea, la podrías hacer de bilateral, por ejemplo, de una, porque no está del todo clara, o la podés plantear lateral izquierda o lateral derecha, la podés plantear. El profe terminó planteando la lateral izquierda, tal cual estaba en el material, porque utiliza un valor crítico por error, un valor distinto, y entonces le daba distinta la conclusión. Por eso lo editamos y lo cambiamos. Si lo planteas como lateral derecha, te tiene que dar la misma conclusión, pero en el sentido de que no rechazas la hipótesis nula porque realmente es menor a 5. Y si la haces, digo, por ejemplo, y si la haces lateral izquierda y rechaza, es porque es menor que 5. En ese sentido, la conclusión tiene que ser la misma, porque para este caso de la actividad 20, puede plantearse de las dos maneras, digamos. claro. Hasta bilateral, no está del todo claro. Nosotros ya tomamos nota para en el enunciado dejarlo claro, ¿sí? Perfecto. Pero en este caso de la 20, no está mal que lo hayas hecho lateral derecho. Gracias, profe, perfecto. Bien. ¿Qué otra pregunta tienen? yo tengo una duda, profe. Bueno, también voy a subir las filminas de la unidad 3, ya me las anoto. Bien, sí. Vio en su presentación cuando estamos hablando de la función de potencia y característica de operación, Sí, que teníamos que el mu era igual a 15.
y Sí. teníamos como qué hubiese pasado si los otros valores eran menores, si nos vamos alejando, digamos. Nosotros Claro. decimos que la característica de operación, el CO en 15, es 1 menos alfa. Sí. Y después cuando el mu toma valor de 14,09, ese CO valuado en 14,09 es beta. ¿Por qué Sí. se da eso? No logro entender. Estas son las notaciones que tienen esas distribuciones de probabilidad y que lo hemos fijado ¿viste ese cuadrito que yo les compartí primero? O sea, como yo ahora tengo una distribución diferente, donde el parámetro ya no es 15, sino que es más chico o es más grande, ¿sí? Ujú. Entonces, las probabilidades son distintas, tienen distinta notación o denominación. O sea, solo se va a llamar alfa y 1 menos alfa cuando yo esté bajo un supuesto de hipótesis nula cierta o verdadera. Y eso sucede para ese valor en particular que uno establece en la hipótesis nula cierta. Va a ser para un único valor. Todos los otros valores que puede asumir, los va a asumir en términos de lo que he fijado en la alternativa. Entonces pueden ser más chicos, pueden ser más grandes, o pueden ser de las dos formas, si en la alternativa yo fijé una prueba de distinto, o sea, estoy ante una prueba bilateral. Entonces, como tengo distintos valores que puede asumir el parámetro contemplados en esos, digamos, a la derecha o a la izquierda, según el caso de la hipótesis nula cierta, cambié de supuesto. Ahora la hipótesis nula dejó de ser cierta, es falsa. La que pasa a ser cierta es la alternativa, porque estoy diciendo que el parámetro es más grande o es más chico, ¿sí?, que el valor de la hipótesis nula anterior. Entonces, ahí las probabilidades, cuando la hipótesis nula dejó de ser cierta, y es la alternativa, un valor de la alternativa, la que pasa a ser cierta, las probabilidades son beta y 1 menos beta. Son distintas probabilidades, ¿sí?, de distintas distribuciones, y esa es, digamos, ese es el supuesto o el estado de la naturaleza que ahora debo tener en cuenta. O sea que la connotación va por el hecho de que ahora la hipótesis nula ya no es verdadera, sino que se toma otro Exacto. valor. Ah, Exacto. ok. Son distribuciones diferentes que se van creando, por decirlo de alguna manera, cuando la hipótesis nula dejó de ser cierta y pasamos a una hipótesis alternativa cierta, a valores particulares de la hipótesis alternativa, uno o varios, ¿sí? Por lo general uno calcula esto para armar la función, varios valores, pero en la práctica uno sospecha que el verdadero valor es más grande y es, por ejemplo, en el ejemplo de 15, es más grande y es de 16. Bueno, la hipótesis nula de 15 ahora es falsa. La hipótesis alternativa de que la media es 16 es la cierta. Si voy a trabajar con este nuevo valor que está dentro de la alternativa, las probabilidades de rechazar o no rechazar una hipótesis alternativa cierta, que no se lo lea así, se lee en términos de una hipótesis nula no cierta o falsa, son betas o 1 menos betas, esas probabilidades de no rechazar o rechazar la hipótesis nula falsa. Claro, sigue representando lo mismo, pero con otra connotación, porque el Exacto. CO sigue representando la probabilidad de no rechazo. Exacto, con otra notación, pero no solamente otra notación, sino que el supuesto de salirnos de la hipótesis nula, ¿sí?, que es cierta, y quedarnos con una hipótesis nula que no es cierta, o sea, que el valor del parámetro realmente ha cambiado, nos permite medir probabilidades de cuánto este valor del parámetro ha cambiado, de cuánto se ha alejado, y en función de eso yo puedo medir esta potencia. Una prueba de hipótesis tiene como concepto más importante que sea potente que cualquier otra cosa más. ¿Sí? Entonces, si bien nosotros lo vemos solo para esta prueba, para varianza conocida, así bastante limitado, pero el concepto de la función de potencia es un concepto de probabilidad que me permite, digamos, poder rechazar la hipótesis nula de manera más contundente. Mientras mayor sea la potencia es porque más se aleja el valor real de la media del que yo suponía en la hipótesis nula.